El Pleno en sesión extraordinaria ha aprobado hoy, con el apoyo del equipo de gobierno, la abstención de Vox y los votos en contra del resto de los grupos municipales, los presupuestos de Marbella para el 2025. Unas cuentas que se incrementan con un 11% con respecto al año anterior, que se tramitan en tiempo y forma para que entren en vigor el día 1 de enero y que son un reflejo del dinamismo de la ciudad, donde se están generando más empleo, creación de empresas y autónomos. Así lo ha destacado Ángeles Muñoz, quien ha subrayado que las mismas están basadas en los pilares de la protección social, la inversión y el mantenimiento de los servicios públicos de calidad. Muñoz ha indicado que los presupuestos de gastos consolidados se elevan a 405.259.448,95 euros, lo que supone un aumento de 40 millones en relación al año pasado, mientras que los ingresos previstos se situarán en los 414.243.403,23 euros, y es sin duda una estupenda noticia para la ciudad que genera confianza en el municipio. Así lo ha manifestado, quien también ha precisado que parte de estos ingresos se sustentan con la gestión urbanística, donde las previsiones vinculadas al 10% del aprovechamiento medio de los proyectos apuntan a 30 millones de euros, aunque por prudencia han optado por presupuestar 6,4 millones con la idea de dedicar los excesos de recaudación al Plan Municipal de la Vivienda y Suelo. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario convocado en el día de hoy, con el orden del día que tienen todos ustedes y tal como sea, independientemente de que primero ratifiquemos el carácter urgente con el que se convoca la sesión, bueno, explicado y sabiéndolo todos los grupos. Sí que vamos a hacer un cambio, por lo tanto el punto 3 se debatirá en primer lugar y pospondremos el punto 2 a la finalización del punto 3, de la aprobación de los presupuestos. Pero como primer punto, señor secretario. Sí, buenos días a todos. Punto primero, al ser la convocatoria del Pleno con carácter extraordinario y urgente, el punto primero será la ratificación del carácter urgente con el que se convoca la sesión. Señalar que hace falta mayoría absoluta del número de votos para su aprobación. Vamos a ratificar en primer lugar la urgencia. ¿Votos a favor? Se apoya la urgencia y pasamos al siguiente punto, que en este caso será el punto número 3. Pasamos al punto número 3, que dice propuesta que presenta el teniente alcalde delegado de Hacienda relativo a la aprobación del presupuesto general para el ejercicio 2025. Aprobación inicial. Muchas gracias, señor secretario, pues para la defensa de este punto y entendiendo que hay un acuerdo por parte de Junta de Portavoces del tiempo de cada uno, de intervención de cada uno, pues vamos a darle la palabra al primer teniente alcalde, concejal de Hacienda, señor Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy traemos a pleno la propuesta de presupuestos generales de la Corporación para el ejercicio 2025 y, como siempre, con carácter previo, voy a agradecer el trabajo de todos los que de una forma u otra han colaborado para adelante un documento tan complejo como este. En primer lugar, por supuesto, les doy las gracias a ustedes por atender la urgencia de este asunto, que evidentemente lo era. Les doy las gracias también a todos mis compañeros por la colaboración que han tenido en todo momento, entendiendo que los recursos eran limitados y atendiendo cuantos requerimientos se le han hecho. A los servicios del área económica de intervención, por supuesto, que han conformado el expediente con mucha agilidad. Y, por supuesto, también a la alcaldesa, que se ha dedicado en cuerpo y alma, que ha asumido las decisiones, que ha concordado y definido con cada uno de los delegados las estrategias y proyectos para el 2025 y que, bueno, de alguna forma ha vertido su alma y su inteligencia también en estos presupuestos. Gracias, presidenta. Este trabajo conjunto, una vez más, va a propiciar que iniciemos el ejercicio 2025 con el presupuesto aprobado y en vigor, desde el 1 de enero. Con ello respondemos a lo que creemos que nos demandan los ciudadanos, que no es otra cosa que rigor y certidumbre, decisión y compromiso, porque, en definitiva, eso es lo que representan estos presupuestos, en claro contraste con lo que ofrecen otras administraciones a fecha de hoy todavía sin presupuestos ni expectativas. Bajando a las cifras del presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Marbella para 2025, este alcanza la cifra más alta de los últimos años en sus estados de ingresos y gastos.
414.243.000 euros para ingresos, 405.259.000 euros para gastos. Unas cifras que reflejan el incremento de los recursos gracias al dinamismo económico de nuestra comunidad y que, por tanto, garantizan el desarrollo de las políticas municipales y el funcionamiento de los servicios públicos. Estos presupuestos permiten también, con esos números, afrontar los grandes desafíos que se nos presentan como ciudad. El presupuesto de gastos consolidados aumenta en 42 millones de euros respecto a 2024, un 11,57% más que el presente ejercicio, pasando de 363 a 405 millones de euros, lo que permite incrementar la apuesta por la inversión y las políticas sociales. En materia de ingresos hay que destacar el enorme esfuerzo que realiza el Ayuntamiento para mantener con carácter general las numerosas medidas de bonificación con objeto de que la carga fiscal determinada por las necesidades del municipio tenga la menor incidencia posible en las economías domésticas y en el propio tejido económico. En este sentido, cabe citar que se mantienen el grueso de las distintas bonificaciones fiscales, IBI, IAE, ICIO, impuesto de vehículos de tracción mecánica, impuesto de plusvalía, etcétera. En total, más de 10 millones de euros que permanecen en el bolsillo de los ciudadanos. La buena marcha de la economía municipal, además, viene atestiguada por los números que algunas figuras tributarias nos aportan. Por ejemplo, la plusvalía, un tributo que está estrechamente ligado a la actividad económica, ha experimentado un muy notable incremento en cuanto a la recaudación que nos permite mantener una previsión de ingreso por dicho concepto en torno a los 40 millones de euros para 2025. En cuanto a la actividad urbanística y el impacto de esta en los ingresos del Ayuntamiento, es importante que mencionemos el avance llevado a cabo en la tramitación del planeamiento general del municipio y el hecho de que en el ejercicio 2025 vayamos a contar con el nuevo PEGOM. Esto sin duda va a constituir un elemento dinamizador de toda la actividad urbanística y va a tener una repercusión económica. En materia de ingresos vinculados al capítulo de inversiones, destaca que los recursos que se obtendrán del 10% del aprovechamiento medio de proyectos urbanísticos podrían alcanzar incluso los 30 millones de euros. No obstante, se ha optado por presupuestar prudentemente en 6,4 millones de euros con la idea de dedicar los excesos de recaudación al Plan Municipal de Vivienda y Suelo. En cuanto a la ejecución de sentencia firme, hemos previsto la posibilidad de que a través de indemnizaciones derivadas del Tribunal de Cuentas se puedan ingresar este año, en el ejercicio 2025, con una previsión prudente en torno a 11,7 millones de euros. En relación al presupuesto de gastos, podemos subrayar 3 claros ejes sobre los que pivotan los presupuestos municipales para 2025. La protección social, la inversión y el mantenimiento de unos estándares muy elevados de prestaciones de servicios públicos de calidad. En cuanto a las inversiones, se incrementan en más de 2 millones de euros las previsiones que tenemos para ejecución de grandes proyectos. De esta forma, se contemplan actuaciones por un importe total de 41.767.000 frente a las ya importantes cifras del presente ejercicio de 39,7 millones de euros. Es importante remarcar que estas inversiones van a ser asumidas en un 95,70% con recursos propios, lo que de nuevo vuelve a poner de relieve la solvencia económica de este ayuntamiento. En relación a las infraestructuras viarias, es de destacar, dentro del plan de aparcamientos, la previsión del aparcamiento subterráneo del albergue África, que va a llevar aparejada también la adecuación y acondicionamiento en superficie de las zonas deportivas, con una inversión de 800.000 euros prevista en el presupuesto del 2025, pero que alcanzará unos 23 millones de euros cuando lleguemos a su conclusión en 2027. También se prevén obras de reordenación viaria y embellecimiento de las medianas que van desde la glorieta Manuel Aro hasta el Arco de Marbella y las que hay entre Puente Romano y el Centro Forestal Sueco, con una inversión conjunta de 3,28 millones de euros. Obras de regeneración urbana también están previstas y de mejora de infraestructuras en San Pedro, en la calle Virgen de Loreto, entre calles Guadalajara y Marqués de Estella, por un importe de 1,3 millones de euros. Se prevén también en los presupuestos la adecuación del paso subterráneo A7 en la calle Juan Belmonte, Nueva Andalucía, y la continuación de la ejecución de obras de mejora del saneamiento de la urbanización Hacienda Las Chapas y Costa Bella, así como la terminación de la de El Rosario y los márgenes de la carretera distante. Los presupuestos contemplan también un proyecto de seguridad muy importante, como es la terminación de la fase de implantación del sistema de videovigilancia con sensores en la zona del polígono industrial de Las Albarizas por importe de $500.000 de euros. En este punto, y hablando de obras, resulta necesario poner de relieve también el importante esfuerzo económico que se viene realizando
con la dotación de los planes de conservación que tienen todos ellos como objeto reinvertir de forma constante para mantener nuestras infraestructuras en perfecto estado de revista y que aparecen, por supuesto, en este presupuesto también convenientemente dotados, como no podía ser de otra manera. En el ámbito deportivo está previsto el inicio de una nueva construcción en Nueva Andalucía, que albergará una pista de atletismo y un campo de fútbol 11 con graderío y espacios complementarios con una inversión total de 12 millones de euros a finalizar en 2027. Se contempla la previsión del nuevo centro especializado de tecnificación deportiva en el Arroyo de la Represa para la gimnasia rítmica y se iniciará la construcción de un espacio sociodeportivo en el Ángel, un gimnasio municipal en Arroyo Primero y una pista de pump track en Arroyo de la Represa. Por otro lado, se realizarán actuaciones de mejora en diversas instalaciones deportivas ya existentes, como son, por ejemplo, en el campo de fútbol de Santa María de las Chapas, en el Serrano Lima, en Carlos Cabeza, en el Paco Cantos y en el Juan José Almagro de San Pedro. Todas estas actuaciones van a conllevar una inversión de más de 6,5 millones de euros para el ejercicio 2025, poniendo de manifiesto la apuesta por el deporte de este equipo de gobierno. Con respecto a las inversiones sanitarias y sociales, se va a concluir la ejecución del Centro Social Polivalente en Nueva Andalucía, se va a continuar con la del Centro Polivalente en el Calvario y la del tercer Centro de Participación Activa de Personas Mayores en la zona sur de San Pedro de Alcántara. También está prevista la reforma del local de derechos sociales en La Patera. En cuanto a los proyectos de inversión del ámbito cultural, se va a continuar en San Pedro con la ejecución de la Escuela de Música y Danza, con una inversión total de 7 millones de euros y de 1,7 millones de euros en el 2025 concretamente. Estaremos también en el inicio de los trámites que están previstos también de la construcción de la Biblioteca Municipal en El Arquillo, con un desembolso también en San Pedro, con un desembolso total de 4 millones de euros, de los cuales 1,15 millones de euros se ejecutarán en este ejercicio 2025. A nivel medioambiental se va a continuar con el proyecto Arroyo Guadalpín y la finca del Pinillo, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, creando una senda fluvial que, partiendo de la senda litoral desde la playa hasta la finca del Pinillo sobre la A7, con un recorrido aproximado de 1,5 kilómetros, va a discurrir paralela al cauce del Arroyo Guadalpín. También se va a iniciar la adecuación de infraestructuras de acceso y movilidad del litoral en el tramo de Río Real y Arroyo Realejo, dentro del plan turístico de grandes ciudades, con un presupuesto total aproximado de 1 millón de euros. En San Pedro se van a iniciar también las actuaciones para la renaturalización y mitigación del impacto del entorno urbano en el río Guadaiza, con un presupuesto para el 2025 de cerca de 3 millones de euros, acometiéndose también el acondicionamiento del Parque de los Tres Jardines. Por último, y por terminar con el capítulo de grandes proyectos de inversiones, debemos destacar la remodelación del mercado central de Marbella, con una inversión de 850.000 euros, la dinamización y puesta en valor del mercado municipal de San Pedro de Alcántara, que en este caso tendrá una inversión total de 1,5 millones de euros. Todo esto se va a enmarcar dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades y se presupuestan para estas obras 300.000 euros para este ejercicio. En el área de políticas sociales, los presupuestos para el ejercicio 2025 mantienen el compromiso adquirido en esta legislatura por el Ayuntamiento de Marbella con los ciudadanos más vulnerables, garantizando las líneas de ayuda y prestaciones económicas que demanda la ciudadanía y la comunidad. Así, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio se incrementa significativamente en cuanto a su dotación anual, pasando de 5.800.000 euros en 2024 hasta 7.170.000 euros en 2025. En materia de subvenciones, se mantienen tanto las previstas para las entidades sin ánimo de lucro a través de la convocatoria por concurrencia competitiva, como las otorgadas como subvenciones nominativas a entidades que no voy a citar porque son más de 23, pero que realizan proyectos singularizados en interés de la comunidad y de los colectivos más necesitados. Por supuesto, van a mantener el correspondiente apoyo económico municipal. En el mismo ámbito, el presupuesto destina al programa de cooperación social a entidades sociales una dotación de 1.664.000 euros, estableciéndose un presupuesto destinado también para programas de mayores que asciende a 711.000 euros. A 711.000 euros. Con todo ello, el presupuesto inicial para esta delegación en el ejercicio 2025 asciende a los 10.149.000 euros frente a los 8.778.000 del ejercicio anterior. Un incremento que supone un porcentaje de un 15,61% respecto al 24 y más de 1 millón de euros.
Dentro del área de deportes puede constatarse una presupuestación orientada también hacia el sostenimiento y promoción de las actividades deportivas en el municipio. Ya se ha citado el esfuerzo en las nuevas infraestructuras y se va a seguir mejorando y modernizando las existentes. Y se va a crear también, o se va a mantener, toda la base de subvenciones que permiten a todos los clubes deportivos de la ciudad afrontar gastos en todo lo que tiene que ver con desplazamientos, gastos de competiciones, uniformidad, inscripciones, campeonatos, etcétera. Se continúa también, por supuesto, con el programa de patrocinio Marca Marbella. Por tanto, estos presupuestos vienen a renovar el apoyo al deporte. Hay también inversiones que tienen que ver con la movilidad y con el transporte urbano, pero que ya creo que no va a dar tiempo de decirles, y en materia de juventud, así como una importantísima apuesta en cuanto a la ejecución de la segunda fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades, con un importe de 5 millones de euros para los años 2025 y 2026. Voy a ir concluyendo, porque me he comido ya mi tiempo. Proponemos para su aprobación un presupuesto que está ajustado a las necesidades de nuestro municipio, que recoge los proyectos estratégicos para Marbella y San Pedro, que nos brinda la oportunidad de seguir avanzando en la senda de la modernización para contribuir a la mejora en la calidad de la vida de nuestros vecinos y al mismo tiempo en la mejora del municipio, a fin de que resulte mucho más atractivo y agradable para vivir, contribuyendo también así al impulso de nuestro potencial turístico. Son unos presupuestos que son garantía de estabilidad y viabilidad para la corporación, para sus trabajadores y para nuestros vecinos, que son, por tanto, una garantía de futuro para nuestro municipio y por ello solicitamos su aprobación. Gracias. Muchísimas gracias. Damos paso, por lo tanto, al resto de los grupos. Por parte del Grupo VOZ. Señor Romero, obviamente del Grupo Municipal VOZ nosotros presentamos una disconformidad. Mire, le voy a definir lo que son unos presupuestos. Lo dice el artículo 162 de la Ley de Haciendas Locales. Usted sabe que a mí me gustan mucho las definiciones legales. Un presupuesto es una expresión cifrada, conjunta y sistemática de lo que un ayuntamiento puede reconocer y de los derechos que puede liquidar. Con lo que usted ha traído hoy, con la previsión de ingresos y gastos, pocos derechos podemos liquidar y obligaciones pocas podemos reconocer. ¿Sabe usted cómo califico yo los presupuestos que usted ha expuesto hoy aquí? Son unos presupuestos idealistas, excesivamente optimistas, y son unos presupuestos que están basados en una previsión de ingresos que en la mayoría de las ocasiones hay que recurrir a la declaración de los créditos no disponibles y a un exceso de gasto. Para empezar, ustedes no han cumplido la forma, tanto que de alguna manera agradece usted el trabajo, que no lo dudo, del equipo y de todas las áreas de gobierno. Les recuerdo el 168 de la Ley de las Haciendas Locales. Antes del 15 de octubre se tenía que haber remitido completo el expediente con toda la documentación y el informe de intervención. ¿Y a qué día estamos hoy? A 29 de noviembre del año 2024. Nos vamos a encontrar con unos presupuestos que están condicionado a 3 planes de ajuste. Primer plan de ajuste 2021, segundo plan de ajuste septiembre del 2023, el tercero recientemente aprobado 19 de septiembre del 2024. Todos ellos pasan por un incremento de impuestos, entre ellos el IBI. Nos encontramos con unos presupuestos de los que ustedes presumen, porque además no es la primera vez que dicen que tenemos un superávit de más de 8 millones de euros. Por cierto, ¿le han explicado ustedes a los ciudadanos por qué tenemos este superávit? Porque terminamos el ejercicio del 2023 con un remanente negativo de más de 8 millones de euros. Usted podía haber optado por varias vías del artículo 193, entre ellas reducir el gasto, pero no lo hizo. Usted lo que hizo es empezar estos presupuestos con un superávit. Por cierto, no han cumplido la regla fiscal que le impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Tenemos un exceso de gasto no financiero de 6 millones de euros. A ustedes no le queda otra que declarar un crédito no disponible por esta cantidad para compensar el exceso. Usted es optimista, idealista, entusiasta, pero no se puede engañar a los ciudadanos. Y le voy a dar los mismos datos que usted me ha dado con otra versión diferente. Primera cuestión importante, en IBI van a recoger ustedes 131 millones porque se ha subido el IBI en esos planes de ajuste, no se han reducido los gastos. Plusvalía, el optimismo ya roza a veces, me va usted a perdonar, la ingenuidad. A fecha de hoy, informe de tesorero, llevamos 30 millones recogidos en plusvalía y ustedes apuntan a 40 millones. ¿Se le ha olvidado que el Constitucional lo ha declarado inconstitucional y que
ha tenido que solucionar la papeleta en la sentencia de julio del 2024 el Tribunal Supremo? ¿Se les ha olvidado? En licencias urbanísticas ustedes quieren recoger más de 8 millones de euros. Además, alega usted que es por la actividad, por el dinamismo. Les recuerdo, y en esto coincido con el informe de la señora viceinterventora del 15 de noviembre, firmado también por el señor interventor el 16 de noviembre, que no tenemos una ordenanza fiscal que regule la declaración de asimilado a todas aquellas construcciones que están fuera de ordenación. Se lo recuerdo porque además su director general también se ha pronunciado en este sentido. El optimismo continúa, el idealismo continúa y ustedes en multa dicen que van a recabar 8,5 millones. Informe de la Tesorería a fecha 31 de octubre. Llevamos recuperado apenas 4 millones de euros, por no hablarle de la poca capacidad de recaudación que tiene el patronato. Los expedientes prescriben, no se recobran las multas, no se tramita, no hay impulso en los expedientes. Continúo. El optimismo continúa y ustedes quieren recabar nada menos que 11 millones de euros en lo que técnicamente llamamos reintegros por alcance, lo del Tribunal de Cuentas. ¿Y se ha olvidado usted lo que le dice la viceinterventora de manera acertada? Hombre, que les recomienda que eso de cobro es dudoso, como que hay cierta incertidumbre, que lo más aconsejable es que usted lo que haga es que lo declare como un crédito no disponible, hasta que haya recursos y se pueda financiar. Continúo. Enajenación de bienes. El suelo, las parcelas, lo que forma parte del patrimonio municipal del suelo. Ustedes quieren recoger 9 millones, pero es que no tenemos informe de urbanismo donde declare cuál es el destino a donde va el producto de esos bienes. ¿Y qué le dice la viceinterventora? Lo único que le cabe y que le puede decir a la viceinterventora, lo que le dice es que igualmente usted, como eso lo va a destinar a determinadas inversiones, que pare usted el carro y me va a permitir esta licencia en esta sede plenaria. Pero se lo voy a decir con palabras un poquito más entendible para que los vecinos vean cuál es mi interés. Paren ustedes el carro. Eso le está diciendo la viceinterventora, es firmado y ratificado igualmente por la firma del interventor. Pero es que me voy a los gastos de personal. Ustedes tienen un problema grave con los gastos. El problema de este ayuntamiento es el aumento considerable de los gastos. Me voy a personal, 190 millones. ¿Qué problema hay en personal? Mucho, pero le voy a decir 3 para que tome nota. En primer lugar, si examinamos los números no hay una correspondencia entre la plantilla y la consignación presupuestaria. De manera global sí, pero específicamente no hay una correlación. Segundo, ustedes no respetan los límites del artículo 7 del Real Decreto de 1986, no lo respetan y no pagan lo que deben en complementos específicos. Los números no salen. El problema lo tienen en productividad y en horas extraordinarias. Les recuerdo la resolución del 22 de marzo de la Oficina Anticorrupción de su administración, de la de Bonilla. No salen los números en productividad y no salen los números en gratificaciones. ¿Por qué? Porque usted, que lidera la Concejalía de Hacienda, usted no ha hecho un protocolo, usted no ha hecho unas normas objetivas donde se diga claramente cuándo se tiene que aplicar las gratificaciones y la productividad. ¿Y qué nos encontramos? Algo inadmisible. Los trabajadores cobran de manera reiterada las mismas cantidades todos los meses. ¿Dónde está la productividad? ¿Dónde están las gratificaciones? Desvirtúa la naturaleza. Continúo. El capítulo 1, pero en el capítulo 4 ustedes ahí ya se coronan y en el capítulo 7 con las transferencias de capital ustedes rematan. Capítulo 4, importantísimo, junto con el capítulo 2. En el capítulo 4 tratamos ese tema, lo que usted ha llamado esa protección social que usted ofrece a la comunidad y a los vecinos de Marbella. Ustedes que están implantando una economía sociocomunista, donde todo va a base de subvenciones para mantener al pueblo sumiso y que luego en el 27 tengamos votos. Miren ustedes, es una vergüenza que después de 3 mayorías absolutas y 3 legislaturas, la viceinterventora a usted le recuerde que hay un exceso en subvenciones nominativas. Hombre, la Ley General de Subvenciones, tengan ustedes en cuenta que las subvenciones nominativas, y hemos computado más de 2,5 millones de euros, efectivamente, a 23 tiene que ser algo excepcional, no a 23 entidades. Ustedes dan 2,5 millones. Nosotros desde mi grupo, bien lo saben ustedes que no estamos en contra de las subvenciones. Entendemos que hay que ayudar a todas esas entidades que practican políticas de beneficencia y de asistencia. Lo que estamos es en contra de todos aquellos mantenimientos y estructuras de ideología de género, cosa que a ustedes les gusta, la Agenda 2030 y la ideología de género. Eso ustedes se encuentran bastante cómodos con las políticas de izquierda y las políticas socialistas. El fondo de contingencia. Algo inasumible. Y las transferencias de capital. Ustedes se dedican a las sociedades inactivas, que tenemos 12, a transferirles 83.000 euros. Y a la gerencia de compra, que es la que tenemos en concurso, 98.000 euros.
¿Ustedes se han leído la Ley de Sociedades de Capital? Vamos a ver, primero vamos a ver qué tenemos en el haber social. No transfieran ustedes dinero, hombre, no transfiera dinero, que no tienen ustedes tanto dinero. Fondo de contingencia. Uy, ahí le ha echado una mano su director general. ¿Saben ustedes cuánto han reservado ustedes en el fondo de contingencia? Para que me entiendan los ciudadanos, eso es el colchoncito. Ahí se guarda en un ayuntamiento todas esas cantidades de dinero que no están presupuestadas para hacer frente a imprevistos. Ustedes en el fondo de contingencia destinan una cantidad que desde luego no es acorde con lo que se pactó en el plan de ajuste. 3.845.000 y son 3.883.000. Su director general en el informe dice que es algo interpretable. No, de interpretación nada. Se pactó el 19 de septiembre del 2024 en el plan de ajuste 3.883.000 euros. Pero es que me voy mal, capítulo de inversiones, 41 millones. Está muy bien que ustedes inviertan, pero han contado ustedes que nos encontramos más de 2,5 millones de gastos que están comprometidos y no presupuestados en el capítulo 2, que además es el que va dedicado a los bienes, a la compra de bienes corrientes y de contratos. ¿Se lo han explicado usted a los ciudadanos? Tanto es así la importancia de lo que le estoy diciendo, que el informe que emite hace 2 días su director general dice que eso se debe al cierre, que va a corregir. No, su director general lo que ha eliminado, porque claro, ya era una cuestión de vergüenza política y torera, lo que ha eliminado después del informe de la viceinterventora, lo que ha eliminado son los 700.000 euros en 2 partidas. ¿Sabe usted por qué? Porque eran gastos presupuestados que no tenían un crédito disponible. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Ustedes hacen esto con algo gravísimo, y se lo he dicho, igual que cuando hablo de urbanismo. Esto no se puede hacer con un sentimiento electoralista. Señora esto Terriza. no se puede hacer para ganar votos. Lo que usted trae aquí no es una realidad, Yo termino enseguida, señora presidenta, si yo respeto los tiempos. No Sí, se porque preocupe, yo los respeto. eran 8 minutos. Por lo tanto, desde el Grupo Municipal VOZ, nosotros le invitamos a que ustedes reflexionen todas estas manifestaciones y en la medida en la que pueda, usted hagan las enmiendas oportunas. Muchísimas gracias por parte del grupo. Sí, buenos días. Miren ustedes, este proyecto inicial de presupuestos para 2025 que ustedes presentan hoy aquí determina unas cifras completamente ficticias. Con un superávit cercano a los 9 millones de euros y unos gastos de unos 403 millones de euros, todo ello en función de unos ingresos estimados de más de 412 millones. Unos ingresos inflados por ustedes para poder vender este presupuesto con grandes titulares, como veremos a continuación. En el cálculo de los ingresos de estos presupuestos prevén ustedes unas cantidades que no se van a cumplir. Ustedes realizan unas estimaciones de ingresos muy por encima de lo que será la realidad de esos ingresos. Y no lo digo por decirlo, sino que el propio tesorero ya lo dice en su informe. En referencia a los ingresos derivados de la actividad urbanística, y dice así: se observa una línea de sobrepresupuestación en diversos ejercicios, no solo en este, sino en anteriores. Es decir, están ustedes inflando los ingresos por conceptos urbanísticos desde el presupuesto de 2023. Nunca se cumplen sus previsiones de ingresos por este concepto. Y por tanto, el señor tesorero en su informe finaliza con esta frase: dado lo expuesto, no se considera justificada la cantidad presupuestada. Lo dice muy claro. De igual manera, lo refleja también en su informe el titular del órgano de gestión presupuestaria, en lo referente al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Y dice así, en vista del informe del señor tesorero, en relación a la previsión de ingresos contenida en el proyecto de presupuesto de 2025 y en particular en lo referente a la previsión de la recaudación del ICIO, se afirma que no se considera justificada la cantidad presupuestada, lo que puede provocar un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en caso de inejecución de presupuesto de ingresos al cierre y poner en peligro la liquidez de la tesorería municipal. Están ustedes poniendo en peligro la liquidez de este ayuntamiento, de este municipio. Los gastos de este proyecto, que ustedes se sustentan en esa previsión de ingresos, evidentemente, como hemos visto, ya están inflados. Pero es que los gastos previstos están desinflados. Y tampoco lo digo yo, sino que lo refleja el informe de control financiero de la Intervención General. En el capítulo 1, en gastos de personal, dice así ese informe: no podemos afirmar que exista suficiencia presupuestaria para atender las obligaciones de personal. Estiman ustedes unos costes de personal muy por debajo de lo que será la realidad. En el capítulo 2 de gastos corrientes dice así: existe una deficiente consignación por importe de más de 2 millones de euros. Y apostilla a ese informe que se recoge en el capítulo 2 una serie de créditos que se declaran indisponibles hasta que se verifique la liquidez de los recursos que los financian. Y qué casualidad que en ese informe ese dinero no disponible afectará a 2 inversiones previstas por ustedes en San Pedro de Alcántara.
Qué casualidad. Un plan de ajuste que supone más impuestos y un aumento de la deuda. Apunta también el informe de intervención de los gastos del capítulo 5 no cumplen con el plan de ajuste aprobado en septiembre de este año. Un plan de ajuste que, como llevamos diciendo todo este tiempo, supone más impuestos y un aumento de la deuda municipal. Su mala gestión económica afectará al bolsillo de cada ciudadano y ciudadana de este municipio. En definitiva, unos gastos previstos muy por debajo de los reales, unos gastos desinflados para poder vender a la señora Muñoz un superávit ficticio. Eso sí, para venderse a la señora Muñoz no desinflan las partidas de publicidad, que vuelven a crecer otro año más y se sitúan cercanas a los 3 millones de euros. ¿Qué se podría hacer con 3 millones de euros en este ayuntamiento? Se podrían hacer muchísimas cosas, pero se utilizan para publicidad. He hablado de su mala gestión económica, pero es que su gestión en San Pedro de Alcántara es pésima. Cada ejercicio desmantelan más competencia de la tenencia de alcaldía. Esta vez, señor García, le ha tocado al área de fiestas, cuyo presupuesto ha desaparecido y se ha quedado en 5.000 euros nada más. En nuestra etapa de gestión, esa área, cuando nosotros teníamos la tenencia de alcaldía, llegó a estar en 750.000 euros. Señor García, nos dicen los sanpedreños y las sanpedreñas que cada vez está usted menos en San Pedro y más en Marbella. Es evidente que usted no planifica el presupuesto de San Pedro, se lo hacen desde aquí. Y usted agacha la cabeza y acata lo que la señora Muñoz le diga en temas de presupuesto. Bueno, y hay muchas cosas más. Eso no pasaría con un o una teniente alcalde de OSP. En cuanto a los presupuestos de San Pedro, según su previsión, que ya hemos visto que no es real, estiman unos gastos totales de 22 millones de euros. Sin embargo, muchos de ellos están condicionados a lo de siempre, a que se vendan inmuebles de PMS, a que llegue un dinero del Tribunal de Cuentas, etcétera. Es decir, más de 8 millones del presupuesto de San Pedro se podrá gastar o no. Y además, como ya adelanté antes, hay dos partidas de este presupuesto que la intervención general indica que no estarán disponibles. Presupuesto para San Pedro totalmente ficticio. Igual de ficticia que su gestión en San Pedro, ya que llevan ustedes desde 2019 viviendo de los proyectos planificados o ideados por OSP en su etapa de gestión en la tenencia y por los proyectos aportados por este grupo municipal en la oposición. En subvenciones nominativas, pues todas las subvenciones nominativas de las entidades sociales de San Pedro mantienen la cantidad para 2025 desde que OSP presentó alegaciones en 2021 para la subida de las mismas. Y no lo hicimos solo para San Pedro, lo hicimos también para Marbella. Eso sí, este año suman ustedes las subvenciones de Marbella, casi 100.000 euros, y las de San Pedro se mantienen congeladas. Nuevo centro de personas activas, que lo ha referido el señor Romero. Esta inversión, la única que aparece en los presupuestos de San Pedro con recursos propios, también es una idea de este grupo municipal. En el presupuesto de 2023, los locales de edificio Corona los querían ustedes vender como PMS y una alegación de OSP en la que se indicaba además que el uso debería ser para un centro de personas activas, la que paralizó esa venta e hizo que ustedes tomaran esa idea, que nos parece lícito. Plan de conservación del Parque de los Tres Jardines, también aparece en el presupuesto de 2025 para San Pedro y también es una alegación presentada por este grupo municipal en los presupuestos de 2024. Biblioteca municipal, proyecto diseñado por OSP que ustedes incluyen en este presupuesto y que también formaba parte de nuestras alegaciones del año pasado, pero que vienen condicionadas a que llegue un dinero del Tribunal de Cuentas. Escuela de Música y Danza, también ideado por OSP, que aparece en este presupuesto y que también vienen condicionadas porque llegue un dinero del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, se vuelven ustedes a olvidar de la remodelación de la Plaza Mariano de Alonso, obra muy necesaria para el desarrollo de esta zona de San Pedro. Obra aprobada en el pleno de octubre de 2023, no incluido en los presupuestos de 2024 y no la vuelven a incluir en los presupuestos de 2025. Señor García, a ver cómo se lo explica usted a los vecinos de la zona. Otra inversión propuesta por SP y aprobado por unanimidad en el pleno de mayo pasado es el aparcamiento en calle Mainaque. Se ha hablado de zonas de aparcamiento en Marbella. Esta obra es muy necesaria y tampoco aparece en los presupuestos de San Pedro. Tampoco se acuerdan ustedes de los puntos limpios de San Pedro y Nueva Andalucía, aprobados en este pleno en septiembre de este año por iniciativa nuestra. Como tampoco aparece, ni va a aparecer, ese aparcamiento enfrente del Mercadona indicado por ese cartel que colocaron ustedes para las elecciones de 2023 y que no se incluyó en los presupuestos de 2024 y que tampoco aparece en el presupuesto de este año. Sin embargo, sí que aparece en el área de transporte el famoso intercambiador. ¿Qué les cuesta a ustedes decir estación de autobuses? ¿Qué es lo que va a ser? Por un valor de 500.000.
Esa que al final pagaremos todos los ciudadanos de este municipio, que ustedes dicen que va a pagar la Junta, pero al final lo pagaremos nosotros, como aparece reflejado en estos presupuestos. En resumen, visto lo visto, en San Pedro de Alcántara viven ustedes los proyectos y las propuestas de OSP. No nos importa. No nos importa que ustedes no tengan visión de futuro para San Pedro, porque nosotros sí la tenemos. Pero al menos llevan a cabo esos proyectos que son muy necesarios. Respecto a Nueva Andalucía, pues echamos en falta un presupuesto propio para un distrito como es el de Nueva Andalucía en expansión. De igual manera que lo echamos en falta también para el distrito de Las Chapas, que justo a Nueva Andalucía y San Pedro son los más alejados del núcleo principal del municipio. Y centrándonos en Nueva Andalucía, se echa falta inversión para el Centro de Tecnificación de Guadalizar. Tan solo aparece, y espero que sea para Nueva Andalucía, que usted ya me lo ha confirmado en su intervención, en el informe de usos de PMS una pista de atletismo. Entendemos que es la pista de atletismo de Nueva Andalucía. Ha desaparecido el magnífico proyecto que vendieron ustedes en las elecciones de 2023 con pista de atletismo y piscina cubierta en la que sí iban a celebrar campeonatos de España de atletismo y de waterpolo. Ha desaparecido. Mientras tanto, los deportistas de Nueva Andalucía se hacinan, lo he visto, se hacinan en esa mini instalación deportiva que han construido ustedes. No aparece tampoco la construcción de un puente definitiva que una el Potril con Nueva Andalucía, como tampoco aparece el proyecto para hacer accesible para los peatones el puente que comunica Nueva Andalucía con el recinto ferial. Voy acabando, tal como se aprobó por unanimidad en el pleno de noviembre de 2023. Y no puedo acabar esta intervención sin pedirles que recapaciten sobre su modelo de vivienda pública, señora Muñoz. De los casi 9,7 millones de euros de PMS, 9 millones corresponden a ventas de terrenos municipales en San Pedro de Alcántara. Con esas ventas ustedes pretenden llevar a cabo las inversiones que he comentado que están sujetas a PMS. En el informe de patrimonio se definen esos terrenos como vivienda protegida. Van ustedes a vender unos terrenos que podrían servir para la construcción pública de viviendas para jóvenes, pero su intención es hacer caja con esas ventas. Se lo hemos dicho en muchas ocasiones, su modelo de vivienda pública no es factible porque al final encarece las viviendas y no es accesible para los ciudadanos. Y ya para acabar, y viendo todas las deficiencias que encontramos en este proyecto de presupuesto, evidentemente presentaremos alegaciones para cubrir las necesidades que ustedes no tienen en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, señor Bernal. Buenos días a todos y a todas. Hacía muchos años, hoy tendría que estar aquí mi compañera Isabel Pérez, que como bien sabéis está trabajando para la cumbre del clima, que es una realidad, como tristemente hemos tenido que conocer ese maltrato hacia nuestros ecosistemas en los últimos días. Pero aquí he estado yo muchos años defendiendo nuestra postura con respecto a los presupuestos. Es más, ya está defendiendo los presupuestos que elaborábamos. Y creo que ha sido la primera vez en todos estos años que he visto al señor Romero hoy tristón, poco convencido en la defensa, ¿verdad? En la defensa de los presupuestos. Era el día grande del señor Romero aquí. Pero hoy yo creo que cuando él ha visto los informes sabe de que hay cosas que ya no van cuadrando, se van acumulando con el tiempo. Y es porque son unos presupuestos irreales. Parece que siempre decimos lo mismo, pero esta vez está mucho más ausentado, ¿no?, de lo que estaba anteriormente. Unos presupuestos que no se van a cumplir. Tampoco es una novedad, ya que las liquidaciones de los últimos presupuestos dejan claro que lo que se trae aquí todos los años por parte del Partido Popular para que se ejecute no se parece absolutamente en nada con lo que definitivamente se termina ejecutando a lo largo del año. Y este documento, el que hoy se ha presentado, es en el que el señor Romero no le ha puesto mucha ilusión cuando lo ha tenido que explicar, es solamente un documento para dar visos de normalidad y para cumplir con los requisitos que marcan otras administraciones, sobre todo los requisitos que marcan el plan de ajuste al que está acogido este ayuntamiento. Pero la realidad es otra. Desde el primer pleno ordinario, y lo vamos a ver en enero, ya vais a comenzar a hacer modificaciones presupuestarias y de crédito, porque una cosa es el presupuesto que dentro de unos días se aprobará definitivamente aquí y otra cosa es cómo lo vaya a ejecutar a lo largo del siguiente año. Y eso no es que lo diga yo y lo decimos la oposición, eso es que lo dice la intervención, quien ya dice que las modificaciones del año anterior
aquella que el señor Romero en enero de este año decía que apenas se iban a modificar, tienen casi 60 millones de modificaciones. Y además, dice textualmente, ello pone de manifiesto, lo dice la intervención, una deficiente planificación y posible inadecuación inicial de los presupuestos aprobados. Y todavía no hemos comenzado, ya están advirtiendo de intervención de que esto se plantea mal, pues ya sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Unos presupuestos que comienzan corrigiendo el déficit de liquidación del año anterior, que es el 2023. Una liquidación que arrojó un déficit negativo de 9 millones de euros. Es decir, que el cierre de las cuentas del año 2023 ya arrastra un déficit de 9 millones de euros. Hacía años, desde que se saneó este ayuntamiento, que ya no encontrábamos que se cerraba un año económico debiendo dinero. Y por eso tenemos unos presupuestos no de superávit, sino con 9 millones más porque hay que pagar lo del 2023. Y miedo nos dan, cuando hemos visto el adelanto de la supuesta liquidación del 24, de a ver qué es lo que vamos a tener que pagar para la liquidación del 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que se gasta mucho más de lo que pueden gastarse. Y eso es un ayuntamiento en déficit. Y lo vuelvo a repetir, no es que lo digamos nosotros porque queramos aquí nombrar las ruinas, es que lo dicen los propios informes de intervención y de los habilitados. Y lo que para nosotros es mucho más preocupante, o quizás lo más preocupante, es que todos esos gastos son gastos estructurales, no son gastos extraordinarios. Y claro, lo que quieren es, con estos presupuestos, ocultar la realidad de un ayuntamiento que está abocado a la bancarrota, con ingresos falseados, trampeados. Es decir, que plantean que van a ingresar más porque tienen que cuadrar unos presupuestos. Pero es que esos ingresos, como bien dice la intervención, o no existen o están inflados. Simplemente son ingresos inexistentes. Se ha hablado anteriormente, lo podemos repetir. Un ICIO de 30 millones de euros, cuando nos está diciendo la propia intervención que la liquidación del 23 fueron de 16 millones. Y dice textualmente, esos informes de los habilitados, no se considera justificada la cantidad presupuestada, 15 millones de euros menos para este año, ¿vale? Tienen que adaptar las tasas de la basura, la doméstica, la industrial, otro majao en el que nos vamos a meter dentro de poquito tiempo y que en estos presupuestos no está. Las previsiones de las tasas por licencia urbanística, que son casi 9 millones de euros, nos dice que ni se acercan a los datos relativos al nivel de ejecución del año anterior. Las recaudaciones por sanciones de diferentes tipos, desde multa hasta otras, no son las que aquí se presupuestan. Es más, te hablan de ingresos por sentencia jurídica por valor de casi 12 millones de euros y la propia intervención te dice que son posibles ingresos derivados de procedimientos. Posibles. Pueden venir o no pueden venir. Pero claro, dejan de ser posibles en el momento en el que esos ingresos se relacionan directamente con inversiones que no se pueden cumplir. Hay otros ingresos que aumentan cuando se quitan las ayudas, por ejemplo, al IBI, cuando se aumenta el canon de las playas, porque lo aumenta este ayuntamiento. Y lo que para nosotros es lo más importante, que además de que son ingresos falseados o engordados, con la advertencia de la intervención, encontramos ingresos extraordinarios para este año. Es decir, ingresos que se buscan para cuadrar los presupuestos. Y esos son los créditos, que no son baratos. Ya el año pasado tuvimos que acudir exactamente a 48 millones con los créditos estatales y los créditos privados para que saliera adelante el presupuesto. Y para este 2025 acudimos a 65 millones de euros para que salgan los presupuestos adelante, además del aprovechamiento, además de la venta de terreno. Es decir, pedimos dinero a los bancos, pedimos dinero al Estado, que hay que devolverlo, y encima vendemos patrimonio propio. Esto para pagar, sobre todo, dos episodios importantísimos en los gastos de cualquier ayuntamiento. En primer lugar, el personal, 191 millones de euros. Y a ese personal de 191 millones de euros hay que añadirle el aumento del IPC, que no está, y hay que añadirle también la parte proporcional de los trabajadores en las sociedades, que tampoco está.
en ese capítulo. 191 millones de euros, que justamente hace 7 años, en el 2017, eran tan solo 136 millones de euros. Un 30% más. A mí y a cualquiera de nosotros no nos podemos creer que en 7 años los trabajadores de este ayuntamiento estén cobrando un 30% más. Por lo tanto, algo no cuadra. Si hay un 30% más que se tiene que pagar de personal. No nos cuadra a nosotros, pero a la intervención sí que no le cuadra. El informe es demoledor. Y después hay otra partida, la de gastos. 130 millones de euros. El año pasado era 105. Hay una necesidad de 25 millones de euros más del año pasado a este en gastos. Gasto es la empresa de conservación, que no conserva nada. La empresa de mantenimiento, que solamente hay que salir a las calles para saber que aquí no se mantiene nada. Los jardines, los parques, las flores. Yo solamente veo a gente poniendo y quitando flores. Tengo ganas de ver alguna vez a las flores solas. Pues eso son 130 millones de euros. Bueno, pues hasta intervención te dice que todavía faltan 2 millones de euros más para cubrirlo, lo que verdaderamente está presupuestado. Es una tremenda barbaridad. Y esos gastos hay que cumplirlos, porque son gastos con compromisos contractuales. Es decir, hay contratos hechos a largo plazo que hay que cumplirlos, más otros gastos que hay que cumplirlos. La luz, el agua, el empleo y tal. ¿A qué vamos? Para resumir, a que si nosotros quitamos los préstamos bancarios y dejamos los gastos de obligatorio cumplimiento, hay un desfase de 85 millones de euros, que vuestro equipo de gobierno lo cubre pidiendo préstamos al Estado y a los bancos, pero que para el año que viene esos 85 millones de euros hay que pagarlos otra vez, pero con un añadido, que hay que pagar también los intereses y la amortización del préstamo de los 2 años anteriores, y que la vida sube el IPC, de los gastos del material y del personal. Y hay un desfase de casi 90 millones de euros que hay que afrontar para el año 2026, cuando se tengan que hacer los presupuestos. Porque si nos vamos a las inversiones, no hay dinero. Por eso hay un capítulo que antes han repetido todos los compañeros aquí, que te dice específicamente, cuando hablamos de inversiones, que son de recursos ordinarios indisponibles. Hay 40 millones de inversiones. Y el señor Romero, porque es su papel y así lo tiene que hacer, lo ha vendido como si este fuera el gran cambio de Marbella de los últimos años que nos ha llevado a cabo. Pero hay que decirle que de los 44 millones, solo están disponibles 10 millones. Son indisponibles 5 millones. Son de venta de enajenación de suelo 20 millones. Son de fondos FED de 800.000 euros. Y son afectados, lo de la expropiación del amiguito del edificio de urbanismo, 7 millones de euros. Con lo cual, en estos presupuestos, si nos vamos a lo que verdaderamente se cumple por los ingresos, no hay inversiones. Y le digo una cosa a la bancada del Partido Popular. Darle una pensada grande. No llevar este ayuntamiento a la bancarrota y a la ruina. No llevar este ayuntamiento al incumplimiento de los gastos, porque habrá que tomar medidas importantes. Aquí la intervención dice una sobre el personal, que ni siquiera lo voy a nombrar yo, que lo vea el personal de este ayuntamiento lo que dice la intervención. Que diga el personal de este ayuntamiento lo que dice la inversión, o sea, lo que dice la intervención del pago de las nóminas. Pero no vamos allá a eso, ni siquiera vamos a aumentar la dicha. Lo que os vamos a preguntar es, el año que viene, ¿cómo vais a afrontar esto? Esos 90 millones, 85, 95 millones de desequilibrio, vaya a pedir otro préstamo, vaya a acudir al Estado, vaya a sacar otra vez la mentira de la sentencia, porque aquí no vemos ninguna sentencia que se tenga que pagar, pero sí 40 y tantos millones de euros con el supuesto pago de sentencia. ¿Cómo lo vaya a hacer? Esa es la gran pregunta. Porque lo que estáis haciendo, y con esto termino, es como las gestiones de las malas familias. Es como para pagar las tarjetas de crédito, para pagar las deudas de las tarjetas de crédito, se acude a Cofidis, donde te dan un préstamo de muchos intereses y se va acumulando una bola en el que tienes que pagarle a Cofidis y a las tarjetas de crédito. Y al final te quitan la casa y el coche. Muchas gracias. Y eso es lo que están haciendo, señora Muñoz, Muchísimas gracias. A esta ciudad sin patrimonio y sin futuro. Muchas gracias a todos los grupos y en particular, y si me lo permiten, a mi compañero, a Félix Romero, por el gran trabajo que ha hecho liderando estos presupuestos, coordinando todo el área económica, por supuesto al área de intervención, al área de gestión económica, de gestión presupuestaria, que es el que ha llevado el peso
junto con la parte política de Félix, y de verdad que te agradezco todo ese esfuerzo, el trabajo, para nuevamente presentar unos presupuestos en tiempo y forma, que es lo que se le pide a un equipo de gobierno que sea solvente. Cuando gobernó el PSOE, solamente le tengo que decir que presentaron los presupuestos en junio. O sea, esas son las dos maneras que tenemos de gobernar uno y otro. Este equipo de gobierno, afortunadamente, trae unos presupuestos en tiempo y forma, y desde aquí quiero decir que no solamente los presenta, sino que además reflejan la realidad de Marbella. El dinamismo, nuestra actividad económica, que además se ve no solamente reflejado en estos presupuestos, sino, aunque les pese, en el número de empleos. Tenemos la mejor tasa de empleo que tiene esta ciudad. En el número de empresas se ha incrementado la creación de número de empresas, y eso es gracias a la atracción que tiene esta ciudad, al número de autónomos y, por lo tanto, a los ingresos. Por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos de ser capaces de generar esa confianza que es absolutamente indispensable para una ciudad como la nuestra. Son unos presupuestos que efectivamente reflejan unos ingresos presupuestarios de más de 414 millones de euros y que, por prudencia, se van a ejecutar unos gastos de 405 millones de euros. Estamos hablando de que efectivamente son 9 millones de euros menos los que se han presupuestado, porque entendemos que, como les decía, son criterios que a nuestro juicio tienen que hacerse valer a la hora de hacer un equilibrio presupuestario. Estamos hablando de un 11% más que el ejercicio 2024. Y eso, para cualquier empresa, es una estupenda noticia, que a ustedes les pesa. Sé que les pesa, pero a este equipo de gobierno y a la ciudad en su conjunto se tiene que sentir muy orgullosa y muy satisfecha que sus presupuestos reflejen un 11% más, porque eso supone lo que les decía al principio, la realidad económica de esta ciudad. Y además son unos presupuestos que se hacen en base a 3 pilares básicos. El primero, la protección social. Y nuevamente hacemos gala, y a mucha honra, porque siempre lo hemos llevado como bandera este equipo de gobierno, hacemos gala de la protección social que reflejan estos presupuestos. Y le contestaré a algunas de las preguntas o, en fin, propuestas que ustedes hacían en contra de estos presupuestos. Son unos presupuestos que efectivamente apuestan por la inversión, por nuevos equipamientos y, sobre todo, apuestan por servicios públicos de calidad. Los ingresos avalan una gestión clara en torno a su urbanismo y al desarrollo, y, como les decía, para nosotros también es un ejercicio de prudencia esos más de 30 millones que se prevén de ingresos a nivel de gestión urbanística, pero que solamente 6,5 millones se ponen dentro de lo que son los presupuestos. El resto, en caso de que se produzca, habrá una incorporación de esos presupuestos de manera extraordinaria, pero esos 6,5 millones se prevén para el plan de vivienda y suelo. Yo quiero empezar por la protección social, porque me parece que es la partida que más crece. Un 15% crece la partida de protección social. Superamos los 10 millones de euros. Y a mí me parece que es importantísimo hablar de 10 millones de euros más que van directamente a aquellas personas más vulnerables. Y también le tengo que decir una cosa. Muy orgullosa de que mantengamos el apoyo claro, expreso, nominativo a tantas asociaciones, a tantos colectivos que tanto hacen por la ciudad de Marbella. Por lo tanto, me parece que, bajo nuestro punto de vista, esa protección social tiene que estar absolutamente garantizada. Al igual que lo están las inversiones, y estamos hablando de más de 40 millones de euros. En bomberos, casi 1 millón de euros, en mobiliario de playas, en el albergue África, en ese aparcamiento, que no solamente son los 800.000 euros que están en estos presupuestos, sino más de 4.700.000 que harán que tengamos más de 5 millones de euros previstos en este ejercicio presupuestario para iniciar las obras, que ya está haciéndose la licitación de manera anticipada del aparcamiento del albergue África, o la rehabilitación de la carretera de Istán para finalizar la obra, o también el convenio, que ustedes no lo han dicho, hay 2.700.000 euros en el acceso a la Ciudad de la Justicia, que, por supuesto, como no les interesa, no lo hablan. Bueno, pues 3.700.000 en esas dos obras. O, como decía mi compañero Félix, todo lo que son medidas de seguridad en las medianas, desde Manuel Aro al Arco de Marbella o desde Puente Romano al Centro Forestal Sueco, que es el tramo
que depende del ayuntamiento, que es la parte urbana. El resto, desgraciadamente, ya sabemos que este Gobierno del señor Sánchez invierte poco. Decir que también tenemos áreas de juegos infantiles, que tenemos más de 400.000 euros para el paso subterráneo, que, por cierto, tendría que hacer el Gobierno de Sánchez y que tampoco hace, pero que no queremos que tengamos un punto negro que se inunde de manera permanente. Y vuelvo a decir que su compañera, que está ahora hablando del clima, pues a ver si es capaz de pedir la autorización para que nos podamos ejecutar la obra de manera inmediata y que podamos tener, si llueve otra vez, una obra ejecutada por este equipo de Gobierno. O reforma del local de la Patera, o que podamos tener 3.200.000, 800.000 en presupuestos y 2,4 millones de incorporación en PMS para el Centro de Tecnificación de Guadaiza. 3.200.000, que se dice pronto. 3.200.000, por si acaso no lo han visto en presupuesto. A partir de ahí, el nuevo contrato con el espacio sociodeportivo del Ángel, 450.000, la cubierta para el campo deportivo de Santa María de las Chapas, el gimnasio municipal en Arroyo Primero, que también son 800.000 euros, la carpa del polideportivo Carlos Cabezas, el centro especializado de tecnificación de gimnasia rítmica, estamos hablando de más de 700.000 euros, la construcción de un campo de fútbol 7 en Arroyo Primero, 450.000, gradas y vestuarios en el Santa María de las Chapas, el cambio del parqué de Antonio Serrano Lima y del Carlos Cabezas, el cerramiento y el vallado del Paco Cantos, el cambio de césped y de la zona del graderío norte del Carlos Sánchez, la remodelación del mercado central con 1,7 millones de euros, concretamente, y en esta partida presupuestaria ya figura una partida de 850.000, la reforma de locales como el Fernando de los Ríos, Antonio Nebrija, el centro de salud, el centro social de Nueva Andalucía, esa ampliación con más de 1 millón de euros que está ejecutándose ya la zona de aparcamiento, la obra de rehabilitación de esta casa o en el área de San Pedro, por si acaso, y se lo digo de manera específica, porque ustedes pasan de puntilla, en fin, esto es, cada uno lo lee como les interesa. Bueno, pues les digo, la regeneración urbana de la calle Cocle, estamos hablando de más de 7 millones de euros, 500.000, la regeneración urbana de todo lo que es Virgen del Loreto, entre las calles Guadalajara y Marqués de Estrella, el acondicionamiento del Parque de los Tres Jardines, el tercer centro de participación activa del Centro de Mayores, la Escuela de Música y Danza, más de 1.700.000 euros, la Escuela de Música y Danza, que sacamos nosotros el concurso, que adjudicamos nosotros y que ponemos el presupuesto nosotros y ejecutaremos nosotros. Por cierto, al lado del nuevo, la ubicación del nuevo polideportivo en San Pedro. Por si acaso también dicen que es suyo. No, a eso no, ni eso ni todo lo que dicen, porque eso lo ha hecho este equipo de Gobierno. O la Biblioteca Municipal del Arquillo, que también lo ha hecho y lo presupuesta este equipo de Gobierno. O la pista de atletismo, que como les digo, la sustitución del césped de fútbol 11 de nuestro compañero Juan José Almagro, que lleva su nombre, o la dinamización y puesta en valor del mercado municipal, o el intercambiador de transporte. Y ahora le contestaré, usted decía, el intercambiador de transportes, que ustedes ponen 500.000. No, 500.000 es lo que nosotros vamos a hacer de toda la obra con un aparcamiento y todo lo que es la urbanización. El más de 1 millón de euros, que no lo tenemos presupuestado aquí, viene de la Junta de Andalucía. Está claro, es que no es nuestro, es que lo hace la Junta de Andalucía. Nosotros hacemos lo que nosotros decimos y lo que es presupuesto municipal. Como les decimos, para nosotros es un presupuesto que no solamente apuesta, sino que además es una clara certeza de que son servicios públicos. Y yo voy a contestar de manera breve para todos ustedes. Señora Terriza, yo creo que, en fin, usted es que acaba de llegar. Nosotros llevamos 17 presupuestos y este ayuntamiento, cuando nosotros lo cogimos, sí que era un ayuntamiento sin recursos, con una deuda pública de más de 600 millones, con un embargo de todas sus propiedades, incluido el cementerio. Fíjese, de allí a aquí todo lo que ha hecho este equipo de Gobierno. Claro, usted acaba de llegar y usted dice, hace una intervención pues muy teórica, muy afectiva. Es que yo tengo trayectoria profesional, señora Muñoz. No tiene usted la palabra. Pero tengo trayectoria, yo vengo tengo que de la decirle que al final aquí estamos, una ciudad con una marca consolidada, con un mayor crecimiento, con un empleo y con una economía solvente. A partir de ahí, pues mire, usted dice el capítulo 1, pues usted y los que han hablado de capítulo 1, ustedes están como el señor Plata cuando vino aquí, que decía un ERE o yo no me comprometo con el capítulo 1. Eso que lo recuerde la plantilla. O el señor Zapatero, que lo primero que nos dijo es hagan un ERE.
en el capítulo 1. Nosotros no quisimos hacer eso. Nosotros dijimos que para hacer eso tendríamos o peores servicios o habría que privatizar. Y, por lo tanto, optamos por mejorar la plantilla, darle estabilidad y apostar por ese servicio público. Eso es lo que ha hecho este equipo de gobierno. Y usted, cuando habla de subvenciones nominativas, coincide plenamente, y le voy a dar un mal rato, con Izquierda Unida, con Podemos y con el PSOE, porque ¿sabe lo que hicieron en su presupuesto? Quitar las subvenciones nominativas. Las apartaron. ¿Sabe lo que hizo este equipo de gobierno? En cuanto llegó, volver a implantar las subvenciones nominativas. Por eso le llama la atención la viceinterventora, señora Muñoz. Señora Terriza, que usted sabe perfectamente que no están al turno de palabra. Quitaron las subvenciones nominativas, nosotros las pusimos, porque queremos que todos esos colectivos tengan la garantía y seguridad de que pueden desarrollar sus proyectos. Así que tiene poca memoria, porque acaba de llegar, pero creo que pocos principios, porque coincide con esos archienemigos que son Izquierda Unida, Podemos y el PSOE. Señor Máiquez, decirle que los informes son favorables. Vamos a ver, que todo el mundo lo sepa, ¿eh? Informe favorable. Informe favorable, por supuesto, del interventor, con todos los informes que van en ese expediente. Y estoy hablando de tesorería, del titular de órgano de gestión presupuestaria, de patrimonio, del director general de Hacienda. Favorable. Señor Máiquez, favorable. Vale. Que nadie se lleve a engaño. Favorable. Son los mejores presupuestos también para San Pedro, aunque a usted le pese. Y, por supuesto, para todo el término municipal. Porque en San Pedro saben cómo gestiona este equipo de gobierno y elección tras elección le dan la mayoría. Los ciudadanos son listos, y tanto que le dan la mayoría. O sea, este equipo de gobierno ha tenido los mejores resultados y, por supuesto, por encima de ustedes. No le digo ya por encima del Partido Socialista, pero, en fin, como ustedes con el Partido Socialista están a partir un piñón, pues eso es lo que tiene. A partir de ahí, que sepan que hay un incremento del equipamiento, que las alegaciones es porque se gestiona y se ejecutan. O sea, cuando ustedes dicen, es que hemos presentado alegaciones y es que se hacen. Ya me gustaría a mí que cuando nosotros presentamos alegaciones, o las hemos presentado al Partido Socialista cuando gobernaba en la Junta, o al gobierno de Zapatero o al gobierno de Sánchez, lo hubieran cumplido, porque son cosas buenas y, por lo tanto, nosotros no tenemos ningún empacho en coincidir con proyectos. Y si son buenos para la ciudadanía, nosotros los presupuestamos y los ejecutamos, a diferencia de otros. Por lo tanto, tenemos conservatorio, mercado, biblioteca, centro de mayores, intercambiador y el recinto de la Caridad, que nos alegra mucho que ahora por fin ustedes vean que es un buen recinto ferial. A partir de ahí, vivienda pública, pues no solamente las 84 viviendas que estamos a punto en San Pedro de que nos pidan la licencia, sino las 140 que vamos a sacar en el SP19. Y termino con el Partido Socialista. Como le decía, espero que su compañera en la Cumbre del Clima pueda hablar de espigones, de la autopista y también de la basura, porque eso nos va a incidir directamente. Son unos presupuestos presentados en tiempo y forma, que desde luego dan respuesta a las necesidades. Y le tengo que decir algo, no se crean el apocalipsis que dice el Partido Socialista. Yo le voy a decir la realidad, y es concretamente la consideración a nivel bancario en solvencia que tiene esta ciudad. Miren ustedes, en el 2007 éramos BB negativo. BB negativo. ¿Saben lo que somos ahora? AA positivo. Esa es la solvencia que tiene este equipo de gobierno, es la solvencia que tiene este presupuesto, es la solvencia que tiene esta ciudad. Y a partir de ahí decirle que para nosotros nos parece absolutamente positivo que podamos tener unos presupuestos tal como se han presentado, positivos porque son buenos para la ciudad, positivos porque no son buenos para este equipo de gobierno, que son buenos para todos. Y por lo tanto yo espero que todos, en fin, si ustedes ahora no los quieren apoyar, que presenten alegaciones y que podamos estudiarlas, intentar incorporarlas, pero sobre todo que ustedes sepan que son unos presupuestos, y gracias, Félix, por el enorme esfuerzo y trabajo que se ha hecho. Muchísimas gracias a todos y pasamos a la votación. ¿Votos a favor de los presupuestos? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues apoya los presupuestos y pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto segundo, que en este caso se tramita como tercero. Propuesta que presente el teniente de alcalde, delegado de Hacienda, relativo a la prórroga de convenio con el Patronato Provincial de Recaudación. Significar que este asunto requiere mayoría absoluta de votos para su aprobación. Pues muchas gracias. En principio no va a haber intervención en este punto, según quedó y por lo tanto, ya que se vio en la comisión que tuvimos, la comisión informativa se explicó. Bueno, pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues apoya la propuesta con mayoría absoluta.
Y sin más asuntos que tratar, pues nos veremos en el siguiente pleno. Muchísimas gracias.